Vamos a continuar con la segunda presentación, en este caso a cargo de Enrique Dacal. Enrique Dacal es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque su vida laboral relacionada con la acuicultura ha sido muy diversa, empezando con la gestión de producción de truchas del Jubia, una piscifactoría de cultivo de trucha arcoíris, luego con la gestión de producción en Norafish, con una piscifactoría de cultivo de salmón atlántico, a continuación como agente técnico comercial en Nutrisa, una empresa productora de alimentos para acuicultura, pero es cierto que en los últimos 26 años ya está a cargo de el área de comercialización, producción y asesoría de gases para la acuicultura, oxígeno, CO2. En este caso nos va a hablar también específicamente del oxígeno en la acuicultura, aunque espero que haga alguna referencia también a otros productos, otros gases en la acuicultura. Pero, como digo, desde hace 26 años es responsable de este área dentro de la empresa Air Liquide. Y el título de la ponencia en este caso es el oxígeno en la acuicultura. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Voy a comentar sobre el oxígeno en acuicultura. Voy a intentar ser breve porque el tema es extenso y vamos a intentar ir más o menos rápidos. Voy a hacer una presentación muy rápida de lo que es nuestro grupo. Air Liquide es una empresa dedicada a la producción y comercialización de gases. Estos son un poco las cifras generales. Es una empresa que nació en 1902 en Francia y en España ya se implantó desde 1907, o sea que tiene una larga historia y tradición de producción ya aquí. Se ha ido extendiendo, sobre todo basado en la innovación y basado en la investigación y el desarrollo, se ha ido extendiendo por todo el mundo, como veis ahora presente en 75 países, con casi 4 millones de clientes. Hay una actividad medicinal y una actividad industrial en los gases. También hay dentro de esta actividad pacientes con este número de empleados, una cifra de negocio y, como digo, una importancia muy importante en los temas de investigación y desarrollo, porque en el mundo de los gases es bastante sorprendente que prácticamente en cualquier proceso industrial hay implicada una aplicación de gases, incluso en las cosas que menos podemos llegar a pensar y, por supuesto, también en acuicultura. ¿Cómo producimos los gases? Pues básicamente de dos formas. En Air Liquide nos dedicamos mucho a la producción de gases del aire, lo que llamamos gases del aire. Del aire extraemos el oxígeno, el nitrógeno y el argón, básicamente. El resto de los gases del aire son minoritarios y no es, digamos, económicamente interesante extraerlos. El ozono es un caso especial porque, como sabéis, es muy inestable, muy reactivo, no se puede almacenar en grandes cantidades y se produce a través de oxígeno en generadores. Y luego producimos otros gases también a partir de otros recursos naturales, pues en el caso del hidrógeno y el dióxido de carbono, por ejemplo, a partir de hidrocarburos, ¿no? Básicamente. En tratamiento de aguas y concretamente en acuicultura trabajamos con tres moléculas que son el oxígeno, el ozono y el dióxido de carbono. Son las tres moléculas con las que trabajamos. Hablando ya de oxígeno y de su producción, básicamente hay dos formas de producirlo. Por un lado está la destilación criogénica, a partir de una licuefacción del aire. El aire lo que se hace es licuarlo previamente. Air Liquide fue la primera empresa del mundo que consiguió licuar el aire, eso en 1902. A partir de ese aire licuado lo que se hace es una destilación fraccionada, como se destila cualquier otro líquido, para separar sus tres componentes, el oxígeno y el nitrógeno y el argón. Otros componentes del aire se han eliminado previamente. Y lo que se produce en este caso es oxígeno líquido con una pureza muy alta. Esto es casi un mínimo estándar de nuestra producción, porque la realidad es que esa pureza es más del 99,9995%, pero bueno, esto es un poco la garantía. Y es una producción que se caracteriza también por ser almacenada a presiones relativamente altas, medias y altas, y esto tiene importancia luego de cara a la aplicación, como veremos. Esto se hace en unidades separadoras del aire y, a continuación, una vez licuado esos componentes, en este caso el oxígeno, se licúa por separado,
lo que se hace es transportarlo mediante cisternas criogénicas y se almacena en depósitos criogénicos en los puntos de utilización. Ese oxígeno líquido posteriormente se gasifica, porque su utilización en este caso es en fase gas, y esto se hace pues, en el punto de utilización en casa del cliente, ¿no? Otra de las formas de producir este oxígeno es a través de lo que llamamos una tecnología VSA-PSA, o por presión o por vacío, en absorción en tamices moleculares. Lo que se hace es pasar una mezcla de aire también previamente tratado para eliminar otros componentes. Se hace pasar a través de un tamiz, que lo que hace es absorber básicamente el nitrógeno, y se tiene esa mezcla resultante muy enriquecida en oxígeno, pero como veis con unos porcentajes no tan altos como los que se pueden obtener con el oxígeno líquido. Aquí las purezas máximas con las que se pueden obtener para unos consumos energéticos razonables pues son del 96%. Y además, en este caso, la presión a la que se produce el gas es relativamente baja. Esto quiere decir que luego para su utilización es necesaria una recompresión y por lo tanto hay un coste energético, digamos, añadido, ¿no? Los depósitos criogénicos sí tienen una característica que ahora veremos que es muy importante, que bueno, son depósitos con una doble capa, una interna de acero inoxidable, una externa de acero al carbono. Entre esas dos capas se hace un vacío que no es perfecto, pero se intenta que sea lo máximo posible, también con una capa de perlita aislante, de forma que el oxígeno que está a 183 grados bajo cero en su interior, intentamos que se gasifique lo menos posible. Pero evidentemente estos tanques tienen salidas al exterior con comunicación, a través de ahí entra algo de calor y esto hace que parte de ese oxígeno gasifique, y esta gasificación en realidad nos viene muy bien porque esto genera una presión de forma gratuita, que puede ser una presión de hasta 15, 20 bares, que nos permite, por un lado, sacar el líquido fuera del depósito, gasificarlo en un gasificador atmosférico, que es un simple intercambiador de calor, porque a 183 grados bajo cero la gasificación es relativamente sencilla, y luego enviar ese gas prácticamente a cualquier punto de utilización, y además todavía con presión. Estas son un poco las características generales del oxígeno, de las cuales voy a destacar pues simplemente que es algo más denso que el aire, quiere decir que sus derrames se tienden a acumular en zonas bajas, lo cual requiere toda una serie de precauciones en su utilización en este sentido. Resaltar también en la equivalencia gas líquido, un litro de líquido produce 854 litros de gas. Este es uno de los motivos por los que nos interesa mucho licuarlo, porque el coste de transporte se reduce enormemente. También se puede transportar oxígeno gas en botellas a presión, pero en ese caso la cantidad que podemos transportar es mucho menor y su coste de transporte es más elevado. Entonces, para consumos relativamente importantes, como son prácticamente todos los casos en acuicultura, lo que se hace es suministrarlo y transportarlo en líquido, con la ventaja de reducir pues más de 800 veces su volumen. Su concentración en el aire todos la conocemos, algo menos del 21%, y la solubilidad en el agua, esto a lo mejor os puede sorprender a los acuicultores, pero esta es la solubilidad del oxígeno puro en el agua, no del oxígeno del aire, que está en una proporción, como digo, menor, sino del oxígeno puro. Tiene estas solubilidades que veis aquí. Esto también es una gran ventaja de cara a su utilización y a su aplicación. Esto, bueno, no es para asustar mucho, parece un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. Es básicamente las dos leyes con las que se explica la disolución de los gases en líquido y, en este caso particular, la disolución del oxígeno. Por un lado, la ley de Henry, que dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial sobre ese líquido. Depende de una constante que a su vez depende de las características del gas y del líquido, temperatura, salinidad, etc. La temperatura es un factor importante
Yo creo que podéis ver aquí en esta gráfica cómo, al revés que los solutos sólidos en líquido, los gases disminuyen su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. A mayor temperatura, menor solubilidad. Eso es debido a que esta constante disminuye con esa temperatura. La salinidad, como veis aquí también hace disminuir la solubilidad de los gases en general y del oxígeno en particular. Pues si hablamos de agua de mar con un 35 por 1000 de salinidad, 35 gramos por litro más o menos, hablamos de un 80% menos de solubilidad que en el agua dulce. Esto tiene una importancia capital para las especies que se desarrollan en este medio. ¿Qué es la presión parcial? Pues la presión parcial, según la ley de Dalton, dice que en una mezcla de gases, cada gas constituyente tiene una presión parcial, que es la presión teórica que tendría ese gas si ocupara todo el volumen, si solo estuviera ese gas. Esto quiere decir que en una mezcla de gases, como puede ser esta, que es con la que trabajamos para producir oxígeno, el oxígeno está a menos del 21%, luego su solubilidad es un 21% de la solubilidad que os mostraba antes, que es la solubilidad del oxígeno puro. O al revés, la solubilidad del oxígeno puro es muy superior, 4,7 veces superior a la del oxígeno en el aire. Os resalto aquí que cuando hablamos de saturación, en acuicultura generalmente hablamos de saturación al aire, no hablamos de saturación a oxígeno puro. Siempre se habla de un 80% de saturación, 110% de saturación, siempre referido a la saturación del aire. La saturación a oxígeno puro es, como digo, pues 4,7 veces superior a la que sería la del aire para las mismas condiciones de presión y temperatura. Esta parece también bastante complicada, pero voy a intentar hacerlo sencillo. Es un concepto importante que es la tasa de transferencia en esta disolución, es decir, la velocidad a la que podemos disolver este oxígeno en el agua, que sería válido para todos los gases, pero en este caso hablamos de oxígeno. Y básicamente es un fenómeno de transferencia de masas que tiene dos fases. Tiene una fase de difusión desde la burbuja de oxígeno hacia una interfase, que se satura completamente, o sea, esta interfase está saturada de oxígeno, y luego hay unos procesos de convección que lo que hacen es remover esta zona y, por lo tanto, eliminar esa zona saturada hacia otras zonas menos saturadas, de forma que al final el oxígeno se acaba difundiendo en la totalidad del líquido. Y se gobierna por esta fórmula que veis aquí, que es una fórmula de velocidad, en la que hay nuevamente una constante, que es el coeficiente de transferencia, que también tiene un componente de superficie relativa, es decir, a mayor superficie de contacto entre esa burbuja y el agua, más velocidad de transferencia. Y tiene un componente importante que es lo que llamamos el gradiente de concentraciones. Es la diferencia entre la concentración de saturación y la concentración que en ese momento hay en el líquido. Cuanto mayor sea ese gradiente, más rápida será la transferencia. Y aquí es donde se puede entender que cuando hablamos de oxígeno puro, esta concentración de saturación, casi 5 veces superior a la del aire, hace que esa velocidad que podemos conseguir sea infinitamente mayor, bueno, infinitamente no, pero casi 5 veces mayor de la velocidad que podemos conseguir con el oxígeno del aire. Cuando hablábamos de esas concentraciones tan altas, de 40, 50 ppm, evidentemente nunca vamos a trabajar con esas concentraciones, pero hay que tener en cuenta este término. Esta es la concentración del líquido. En la concentración del líquido interviene cuál es la eliminación de ese oxígeno del agua, que en este caso son los peces los que activamente respiran y eliminan ese oxígeno. Entonces, no es que trabajemos con concentraciones de 50 ppm, es que la velocidad con la que respiran los peces también es muy alta y esta velocidad de transferencia nos permite poder dar todo ese oxígeno en el tiempo que realmente los peces necesitan. Esa es la gran ventaja. Aquí hay un poco todos estos factores, cómo aumentándolos, cómo reacciona la fórmula. Se puede aumentar este coeficiente disminuyendo la viscosidad del líquido, se puede aumentar la superficie de contacto disminuyendo el diámetro de la burbuja
o, curiosamente, aumentando la salinidad. El agua salada tiene una tensión superficial mayor que el agua dulce y eso hace que las burbujas de oxígeno en agua salada, supongo que lo habréis observado los piscicultores de marinos, esas burbujas sean menores siempre que en el agua dulce. Y luego esto que comentaba de la concentración de saturación, que depende de la presión parcial del gas, de que sea oxígeno puro o no y de la presión que podamos darle, que en el caso del oxígeno puro es presión añadida de forma gratuita, como decíamos, y de la concentración en el líquido, que depende de la turbulencia que se pueda generar en esta zona y depende del consumo de oxígeno que tengan los peces. Esto parece un poco complicado, pero al final es relativamente más sencillo de lo que puede parecer. En acuicultura la importancia del oxígeno es capital, eso creo que no hace falta resaltarlo, lo sabemos todos. Un sistema de acuicultura se puede considerar como un sistema en el que tenemos unos input y unos output. El input es unos huevos alevines, una semilla, básicamente, de forma muy resumida. Hay un factor de entrada que es el alimento, que es fundamental y que se supone que no tiene limitación, en principio. Y hay un tema que sí tiene limitación y que es el oxígeno, y que por eso lo he remarcado en rojo, porque se considera como el primer factor limitante de un cultivo. Y sobre todo en acuicultura intensiva, pues sabemos que es absolutamente básico poder mantener unas cantidades de oxígeno suficientes para las condiciones del cultivo que se dan. En las salidas tenemos ya el pez del tamaño comercial, y tenemos unos residuos sólidos, unos residuos en forma de gases también por el CO2 producido en la respiración, y unos residuos en forma de amonio, que lo he marcado como el segundo factor limitante quizá, porque es, como sabéis, un producto muy tóxico y que con bajas concentraciones produce muchos problemas, muchos más que el CO2. Normalmente el CO2 también tiene su limitación, pero el amonio más, porque en muy bajas concentraciones su toxicidad hace que se pueda poner en riesgo el cultivo. Por lo tanto, el oxígeno considerado como el primer factor limitante en los cultivos, sobre todo en acuicultura intensiva. ¿Cómo es la respiración en los peces? Pues la respiración en los peces es un sistema de altísima eficacia. Hay que tener en cuenta que los peces son capaces de extraer oxígeno del agua hasta con 8, 6, incluso 5 miligramos por litro, que son concentraciones pues unas 30 veces inferiores a las que hay en el aire. Nosotros y los animales pulmonados tenemos una capacidad muchísimo más limitada. Con concentraciones de oxígeno en el aire del 18-17% ya empezamos a tener problemas. Y los peces con concentraciones 30 veces inferiores son capaces todavía de extraer oxígeno, lo cual quiere decir que las branquias son un sistema eficacísimo de extracción de oxígeno. Es un sistema que no me voy a enrollar, pero que funciona a contracorriente y de una forma altamente eficaz. La demanda de oxígeno, ¿de qué depende? Depende básicamente de la tasa metabólica de los peces. La tasa metabólica de los peces, como ectotermos que son, dependen sobre todo de la temperatura, pero también de otros factores como el tipo de especie, su nivel de actividad. Se ha hablado del rodaballo, que no tiene una natación muy activa, hay otros peces que nadan activamente y por lo tanto tienen un consumo de oxígeno muchísimo mayor. También depende de la cantidad y del tipo de alimento. Cuanto más energético es un alimento, más oxígeno se consume en su digestión. Y depende, curiosamente, del tamaño del pez, pero de forma inversamente proporcional. Es decir, basándonos en por kilo de pez, los peces pequeños consumen mucho más oxígeno que los peces grandes, porque su tasa metabólica es muchísimo mayor al estar en desarrollo. Evidentemente, cuando consideramos el consumo global, como la biomasa total de peces pequeños es menor, el consumo es menor, pero si lo hacemos relativo al tamaño de pez y al peso de pez, el consumo de oxígeno es mayor en los peces pequeños. ¿Qué consecuencias tiene esto para la acuicultura? Pues hay una consecuencia básica, que es que, como veníamos diciendo, las concentraciones más bajas de oxígeno se dan cuando la tasa metabólica de los peces es mayor.
Cuando aumenta la temperatura, los peces tienen una tasa metabólica más alta y, sin embargo, el oxígeno disponible es menor. Esto es paradójico, pero es un problema natural, del medio natural. Hay que tener en cuenta factores como el agotamiento de oxígeno que se puede dar durante la noche debido a la respiración de plantas acuáticas, y esto es muy frecuente en el agua de los ríos y en la piscicultura continental. Se dan verdaderas bajadas de concentración de oxígeno que ponen en peligro la supervivencia. También hay momentos en los que hay bajas presiones atmosféricas que también, como hemos venido hablando de la presión, esta baja presión atmosférica incide sobre bajas concentraciones de oxígeno en el agua que también pueden ser problemáticas. Y bueno, una conclusión también es que el oxígeno disponible en especies de aguas calientes y saladas o salobres, la disponibilidad del oxígeno es menor. Bueno, pues esto nos lleva a que realmente, si hablamos de acuicultura intensiva o semi-intensiva, incluso en alguna acuicultura semi-extensiva también, la utilización de oxígeno puro sea necesaria para poder mantener unas condiciones óptimas de cultivo. Y en este sentido, en Air Liquide, lo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo son sistemas y equipos que tengan la mayor eficacia de transferencia. Veíamos la tasa de transferencia. Pues intentamos desarrollar equipos que tengan esa tasa de transferencia lo más alta posible para proporcionar esas condiciones adecuadas con el menor coste, dado que el oxígeno evidentemente tiene un coste también. El primero de los sistemas que os quería comentar es el sistema que basamos en plataformas a jet o plataformas a chorro. Es un sistema que se basa en la gravedad y es básicamente una atmósfera de oxígeno puro que se crea entre dos capas de agua que hacen un sello, de forma que con la fuerza de la gravedad se producen estos chorros inciden en una cámara que al impactar, bueno, pues disuelven el oxígeno que hay en esta cámara, provocan aquí una disolución. Luego, a continuación, hay una cámara que es un decantador de burbujas donde el oxígeno no disuelto se puede recuperar. Y bueno, pues el agua con oxígeno disuelto ya saldría hacia las balsas de los peces o un canal de alimentación. Con estos sistemas se consiguen resultados bastante buenos, con concentraciones de oxígeno, como veis, de hasta 20 miligramos litro, eficacias muy altas, la saturación también muy buena y, sobre todo, lo más importante, que no hay no hay ningún consumo energético. Es verdad que necesitamos que estas distancias sean, en general, desde la capa de agua superior del canal de alimentación al fondo de la balsa o del canal, de 1 metro o más. Cuanto más altura tengamos, mejores resultados podremos conseguir, porque podremos aumentar la presión dentro de la cámara de oxígeno y disolver más cantidad de oxígeno, pero bueno, pues 1 metro sería un poco la altura mínima necesaria para poder conseguir un resultado. Este es el aspecto que tiene. Se pueden fabricar en obra civil o en algún material como el acero inoxidable o fibra de vidrio reforzada, y sí que son equipos que no pueden ser estándar porque hay que fabricarlos in situ no para cada piscifactoría, sino incluso para cada punto de utilización dentro de una piscifactoría, y esto, bueno, pues hace que haya que hacer un diseño particular basado en estos cálculos, pero un diseño particular para cada punto de utilización. El tubo NU, que se inventó hace mucho tiempo y que siempre hemos llamado YouTube antes de que apareciera YouTube en Internet, ya le llamábamos así, es un poco un sistema basado en lo que habéis visto, pero con una prolongación, de forma que aquí lo que aprovechamos es la presión hidrostática del agua. Siempre aprovechando presiones, como digo. La presión hidrostática del agua, sabéis que nos da una atmósfera de presión por cada 10 metros de altura, y eso hace que podamos disolver más cantidad de oxígeno y de forma más eficaz. Y en lo que se basa ahora ya estos tubos no tienen forma de U, sino que tienen forma de pozo concéntrico con una bajada donde se puede colocar un difusor
para producir esas pequeñas burbujas de gas que también aumentan la velocidad de transferencia. El agua hace que estas burbujas vayan hacia el fondo, se disuelvan en esta zona donde aprovechamos esa presión hidrostática, que también es gratuita. Y a continuación estas velocidades están medidas para que la velocidad ascendente haga que no se arrastren una gran cantidad de esas burbujas que pueden estar no disueltas. Pues es un sistema que también funciona por gravedad y también con muy buenos resultados, dependiendo de la profundidad, evidentemente, con un hándicap quizá que es el tema de la construcción del pozo, porque estamos hablando de profundidades pues a partir de 5 metros, 5 metros sería un mínimo, pero a partir de 5 metros es cuando ya se pueden tener muy buenos resultados y eso es un coste de inversión. Es verdad que una vez hecho el coste de inversión, ya el coste de operación pues es ninguno, porque funciona simplemente por gravedad, por la diferencia de cota entre este punto y el punto de salida. Otro sistema, este sistema lo desarrolló Air Liquide ya hace tiempo y luego se han ido haciendo versiones mejoradas. Es un reactor cerrado que llamamos bicono, en el que el oxígeno entra, bueno, el agua, mejor dicho, entra por la parte inferior con un sistema de inyección de oxígeno, un tubo ascendente lo lleva hasta la parte superior y la forma que veis cónica hace que la velocidad del agua en la parte superior sea mucho mayor que en la parte inferior. ¿Para qué se hace esto? Pues simplemente para que las burbujas de oxígeno no disuelto de la parte inferior, que tienden a subir, se encuentren con una fuerza de agua mayor que las obliga otra vez a bajar. Y bueno, pues aumentar su tiempo de residencia y de retención en esta zona, que es donde se disuelve. Todo esto calculado también para que esta velocidad de salida sea suficientemente baja para no arrastrar burbujas de oxígeno no disuelto. Estos sí que son equipos estándar con un montón de capacidades de caudal de agua y de capacidad de oxigenación y con resultados que también son muy interesantes. Últimamente estamos colaborando con una empresa que es una empresa francesa, Fox Acuicultura, que ha desarrollado este otro sistema. También es un reactor cerrado que trabaja también a presión. El bicono no lo comenté, también puede trabajar a presión, este sistema también. Este sistema es un poco la plataforma JET que veíamos antes, pero en un reactor cerrado, generalmente con dos placas de orificios que lo que hacen también es crear dos zonas de atmósfera de oxígeno puro donde se produce ese intercambio y es un sistema de muy alta eficacia también. Estamos trabajando mucho con él, muy contentos, colaborando con esta empresa y bueno, pues es otra opción. ¿Cuál es el equipo que nosotros planteamos en cada caso? Pues siempre hacemos un estudio pormenorizado y un diseño a la medida en función de cuáles son las condiciones de cada piscifactoría, que nunca son iguales, y bueno, pues proponemos los sistemas siempre de mayor eficacia y que puedan tener un mejor resultado. Estos son sistemas ya un poco más genéricos del mercado, pero que también utilizamos, sistemas como los difusores porosos. El difusor poroso se basa simplemente en un tamaño de burbuja que debe ser lo más pequeño posible, pero es simplemente el tiempo de contacto en esa burbuja en el agua, que depende de su velocidad ascensional. Y bueno, pues son sistemas realmente de baja eficacia en principio y que se utilizan como sistemas alternativos de emergencia cuando otros sistemas fallan o para tratamientos, por ejemplo, de algún producto medicinal en el que se interrumpe el paso de agua. Cuando no se utiliza un bombeo de agua y hay que interrumpirlo por un motivo o falla ese bombeo de agua, como sistema de emergencia sí se suelen utilizar. Como un sistema habitual, generalmente no, porque la eficacia de estos sistemas sí que suele ser mucho más baja que los sistemas que hemos visto anteriormente. Hay toda una serie también de sistemas como los mezcladores estáticos o los Venturis que se acoplan en tuberías también bombeadas que van a presión, requieren unas velocidades en la tubería, un tiempo de contacto y demás. Pero bueno, son sistemas, digamos, del mercado que también utilizamos o aisladamente o para complementar, pues, por ejemplo, los biconos o los otros sistemas que veíamos antes.
Para terminar ya, un poco resumiendo las ventajas del oxígeno puro frente al aire, que es una alternativa que yo creo que en realidad no es muy realista en el caso de los cultivos intensivos o semi-intensivos, pero para resaltar un poco estas ventajas del oxígeno puro, lo que se trata es de mantener, como se ha dicho aquí también antes, las condiciones más beneficiosas para el pez, o sea, mantener el bienestar máximo. Y como también he comentado, siendo el oxígeno el primer factor limitante, lo que se intenta es que ese bienestar, en cuanto a oxígeno se refiere, sea en todo momento el máximo posible. Y esto lo que implica es que, bueno, podemos tener un aumento de la tasa de crecimiento, podemos tener, por lo tanto, una reducción de ese ciclo productivo, que como se ha comentado también, suele ser un ciclo largo. Esto nos puede permitir reducirlo. Nos permite aumentar el índice de conversión de alimento, factor importante también a la hora de contemplar los costes de operación, y por lo tanto una reducción de la contaminación por sólidos. Si hay un mayor aprovechamiento, hay menor producción de residuos. Nos permite aumentar las densidades de cultivo. Si mantenemos un estado de bienestar general, nos permite también aumentar la resistencia a enfermedades, otro factor muy importante en los cultivos. Facilita también la adaptación fisiológica a cambios ambientales. En el caso del salmón, por ejemplo, en esa transferencia de agua dulce a salada que hay que hacer en un momento dado, pues eso supone un estrés osmótico para el pez que, bueno, pues dándole unas condiciones óptimas de oxigenación siempre se favorece este proceso. Permite, por supuesto, el transporte de peces vivos, de huevos. Es verdad que todavía no, porque no ha sido necesario, quiero decir, como se ha comentado, los huevos sí que respiran algo de oxígeno, pero unas cantidades tan pequeñas que realmente el contenido en el agua es suficiente para transportarlos. Los peces ya a partir de un determinado tamaño no, y el oxígeno puro ha permitido desarrollar toda una serie de sistemas de transporte para transportar peces de todos los tamaños, desde alevines hasta reproductores. Al final, si comparamos una instalación con aire y su producción con una instalación de oxígeno puro y lo que puede producir, pues la rentabilidad de estas instalaciones es mucho mayor, aún teniendo en cuenta que el oxígeno evidentemente tiene un coste también. Y al final, repito, de lo que se trata es de mantener un bienestar en los peces y de mantener unas condiciones óptimas en su principal factor limitante, que es el oxígeno. Y gracias por vuestra atención.